Hoy no sé si alcanzaron a saber que terminamos ya una nueva serie. Así que hoy vamos a comenzar una nueva serie. En estas semanas de vacaciones que tuvimos, vi una película. Otra referencia a películas, sí. No veo muchas películas, pero sí las cito. Hay una película que salió hace poco, no sé si todos saben, se llama Jesus Revolution. Se llama La Revolución de Jesús. Una muy buena película, se las recomiendo. Y en esta película es sobre un movimiento contracultural que se hizo en los años 60 y 70 en California, Estados Unidos, donde fue la conversión, lo estoy resumiendo, vean la película, pero fue la conversión de estos hippies que estaban en esa moda, se convirtieron al cristianismo y de ahí, ¡puah!, es que explotó. Esto pasó en una pequeña iglesia que estaba ahí en California. Vean la película, se llama Jesús Revolución, La Revolución de Jesús. Esto fue... ¿Qué nos importa a nosotros? Bueno, nos importa mucho porque desde ahí nosotros heredamos la forma de hacer iglesia. Teclado, bajo, guitarra eléctrica, todo nació como desde ahí, explotó hacia adelante. Antes era un poquitito más tradicional, podríamos decir. Bueno, y lo que me llamó mucho la atención de esta película es que empezaron a hacer era una pequeña iglesia que tenía problemas, no había muchos jóvenes, eran puros adultos. Y de repente cuando transformó todo lo que pasó en la película, para que la vean, se transformó en una mega iglesia también. Y también tenían problemas, también tenían dificultades. Y hoy, pensando en eso, hoy vamos a estudiar una carta de Pablo que describe y resuelve problemas también de una iglesia. Errores y pecados también que había en la iglesia. Algunos de estos problemas son tan escandalosos que no eran común ni siquiera en la misma cultura de la iglesia. Eran escandalosos. Hoy la iglesia también tiene problemas, errores, y también a veces hay pecado en la iglesia. Y por eso es tan importante que vamos a estudiar esta carta. Hoy comenzaremos una nueva serie de la primera carta a los Corintios. Para que puedan ir ahí. Como lo diría Kenneth Bailey, un autor, es la carta más contemporánea de Pablo. ¿Por qué? Porque le escribe a este grupo de personas que es como nosotros. Quizá no habían tantos judíos, pero era una nueva cultura, había una nueva población de cristianos que estaban aprendiendo igual que nosotros, quizás distanciados del movimiento, o sea, del judaísmo. Así que hoy vamos a estar estudiando y desde acá en adelante esperamos por varios meses la carta de Corintios. Y vamos a ver la introducción. ¿Les parece si tenemos un momento de oración? Oremos. Señor, muchas gracias por nuevamente estar reunidos con mi iglesia, aprendiendo de ti, de tu palabra. Señor, ayúdanos a que habernos reflejado a través de tu palabra y específicamente en esta carta de primera a los Corintios que vamos a estar estudiando, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones y como los hermanos de Corintios también pudieron entender que estaban en errores, tenían problemas, habían pecados que había que enfrentar. Y con tu palabra, Señor, ayúdanos que nosotros también seamos sensibles de la misma forma a vernos reflejados, a encontrar, a asumir nuestros problemas, nuestros errores y también quizás asumir nuestros pecados para poder ser una iglesia sana ante ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar con la introducción a 1 Corintios. Ahora, 1 Corintios, el gentilicio de los Corintios. ¿Cómo aparece esta iglesia? Es importante saber cómo aparece esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Pablo salió de Filipos y pasó a Tesalónica, pasó a Berea, pasó a Atenas y luego a Corintio. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Lo leí en Hechos 16. Ahí si pueden ir ustedes, en Hechos 16, desde el versículo 11,
y hasta el capítulo 18, ahí se describe, creo yo, muy rápidamente el ministerio de Pablo. Uno piensa que como que estuvo un día, 30 minutos, después se fue a la otra, y no, estuvo trabajando mucho más. Así que estuvo en el Hechos 16, vemos que estaba en Filipos, pasó a Tesalónica, luego Berea, los hermanos de Berea, estuvo en Atenas, ¿se acuerdan que ahí estuvo hablando? Y luego llegamos a Corinto, en el versículo Hechos 18:1. Y dice, después de estas cosas, si están ahí, pueden leer, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahora desde el versículo 1, ahí 18:1 al versículo 18, en 18 versículos relata el ministerio de Pablo en Corinto. 18 versículos que representan 1 año y 6 meses de ministerio de Pablo. Ahora, para hacer un pequeño resumen, aunque si ustedes lo quieren leer después en sus casas, por supuesto, sería muy bueno. Dice, en Corinto se encuentra con Aquila y Priscila, se quedó con ellos porque tenían el mismo oficio. Luego dice que Pablo predicaba todas las semanas en la sinagoga, y en esa época es donde Pablo más predicó, y tenía, al igual que más predicó, tenía más oposición a la predicación, al evangelio. Y nos cuenta también cómo Justo y Crispo, principal de la sinagoga, se convirtieron. Eso es importante porque los principales de la sinagoga significaba que representaban una buena influencia dentro del grupo. Y bueno, la oposición judía hizo que terminara en el tribunal romano. Y ahí dice al final que Pablo se quedó 1 año y medio, 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, Pablo tenía una estrategia de predicación, ¿no? Vemos que optó por predicar el evangelio en las capitales de las provincias. Por ejemplo, predicó en Tesalónica, que era la capital de Macedonia, después en Corintio, que era la capital de Acaya, y el apóstol pensaba que las capitales eran centros estratégicos donde en algunos casos el tráfico terrestre se encontraba con el marítimo, y eso hacía que había una gran acumulación de personas. Desde Corintio el evangelio se extendió hasta las aldeas rurales, porque Corintio era el puerto, pero alrededor también habían ciudades. Y luego por otros lados del mar Mediterráneo, ¿no? Esa era una buena estrategia que ocupó Pablo. En vez de quizá encontrar en lugares más fáciles de predicar, con más tranquilidad, fue a lugares donde había más movimiento y eran más difíciles de predicar porque la gente estaba haciendo sus vidas. Bueno, el contexto de la iglesia de Corinto. Muchos antes del cristianismo, autores griegos y romanos describían a Corinto como como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Y ahí viene ese famoso término que está en griego que dice korintiasetai, que era como vivir a la Corintio. Este término no lo inventaron los cristianos, esto viene de mucho antes. O sea, imagínense cómo era la reputación de... Estamos hablando de los romanos, ¿eh? No era muy bueno de los trigos limpios. Y los griegos, ¿para qué decir? Y aún así, ellos veían esta ciudad como un lugar de curiosa reputación. En ese lugar estaba la iglesia. En ese lugar. En esa población habían comerciantes, en Corinto habían artistas, habían filósofos. Es importante destacar eso porque en esa época eran importantes esas personas. Enseñaban filosofía y esto enseñaban a la gente. Habían maestros, habían trabajadores, habían griegos nativos. Ahora se queda una ciudad romana, pero habían griegos nativos, habían exiliados, y también habían esclavos, y por supuesto habían judíos también. Ahora, el comercio de la ciudad, dicen ahí algunos autores que era la ciudad más rica de Grecia en los tiempos de Pablo. Muy rica, y su forma de istmo, hay un istmo, ¿sabes lo que es un istmo? Googleelo, por hermano. No, un istmo es una estrechez de la tierra y luego se expande de nuevo. ¿Sí? Hace que, bueno, hoy en día ahí existe un canal, como el canal de Suez. ¿Conocen el canal de Suez? Googleelo, ¿no? El canal de Suez está ahí en Egipto, donde hay un canal grande donde pasan los barcos. Bueno, eso no existía, lo fueron fabricando.
Aquí en Corintios hay autores que desde 300 años antes de Cristo ya decían que era una buena idea hacer eso, pero es muy difícil hacer eso. Así que en esa época no existía ese canal, que hoy ustedes lo buscan y aparece el canal. Pero rodear esto, eran 400 kilómetros rodeando este istmo. Por lo cual se le ocurrió a alguien, y si lo pasamos por encima del istmo, y dijeron, buena idea. ¿Por qué? Porque ¿cómo entran los barcos al agua? Así pueden salir del agua. Así que eran 7 kilómetros y sacaban los barcos y cruzaban los barcos por ahí. Obviamente cobraban, pero era mucho más, era mejor que rodearlo, porque en esa época recuerden que las tormentas, la vela, o si usaban esclavos, era un desgaste demasiado. Así que imagínense todas esas personas cruzando por ahí que quizás ni siquiera tenían que estar ahí en Corinto, pero estaban ahí, pasaban por ahí, y eso significa que genera el flujo de personas. Ahora, otra cosa importante a destacar es la religión en la ciudad de Corinto. En Corinto existía un monte que se elevaba por encima de la ciudad. Bueno, el monte todavía está. Y este era el nuevo templo de Afrodita. Este templo es muy importante. ¿Por qué? Porque este templo tenían 1000 prostitutas. En que en realidad no eran prostitutas porque no era comercio sexual, sino que ellas eran sacerdotisas. Y ofrecían sus servicios para satisfacer a sus dioses. Entonces entenderán que más de alguno le había bajado el amor hacia la religión de Afrodita. Más de algunos que cruzaban por ahí decían, me quiero convertir estos 3 semanas que voy a estar acá. Y eso generaba también un comercio. Y por supuesto, el templo de Afrodita era muy conocido. Ahora, no era la única religión que había ahí, albergaba también en otros santuarios religiosos. Había un templo de Asclepio, el dios griego de la salud, y también habían otros lugares de adoración, como a Isis, la diosa egipcia de los marineros, o sea, Poseidón, dioses griegos, y también ahí había una sinagoga. ¿Sí? La sinagoga judía donde Pablo estaba predicando. Entonces era normal ver mucha religión y toda era aceptada. Y por eso cuando después van a leer en Hechos 18 que cuando llevaron a Pablo al tribunal romano, dijeron, o sea, ¿en qué no afecta esto si ya tenemos tanto y no afecta a César? No, está bien, vayan a pelear a otro lado. ¿Por qué? Porque la religión era muy común y como venían muchos marineros, muchos de todos lados, se hacía súper normal. Entonces ahí podemos entender un poquitito cómo era la predicación de Pablo. Ahora, también había algo muy especial que era el tiempo de ocio, recreación. Existían, y todavía existen ahí las ruinas, habían teatros donde habían personas que calcularon 18.000 personas en un teatro. Como el Estadio Quismo, ¿no? Así mismo, imagínense toda esa persona ahí viendo teatro, escuchando a filósofos, viendo música, escuchando música y todo. O sea, había mucho movimiento, había una cultura muy grande. Y también cada 2 años se celebraban los Juegos Ístmicos de Istmo, que eran su paralelo de los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos continúan, pero los Ístmicos terminaron. Y también, pues imagínense todo ese movimiento que hay ahí. Ahora, me preguntarán, Eloy, ¿por qué es tan importante conocer el contexto de la ciudad? Bueno, porque este era el contexto en que vivían los hermanos de Corinto. Esto es el contexto donde se movían. Quizás muchas veces nosotros tenemos la mala sensación de que cuando leemos sobre las iglesias que están en la Biblia, son que viven en un culto 24/7. Así como que el culto nunca termina, se van a dormir y vuelven al culto. No. Aquí habían personas que tenían sus trabajos. Habían gente que trabajaba en distintas áreas, que se movían, interactuaban con ciertas personas. Entonces eso hace que podamos entender la vida que llevaban ellos. Y quizás también vernos reflejados nosotros. Porque decimos, no, pero es que bueno, es que ellos estaban ahí en la iglesia. No. Vean el contexto que estaba. Vean el contexto. Vean que quizás sí era difícil para algunos. Vamos a ver más adelante que algunos
venían de esos dioses de Afrodita, disfrutaban de ese ritual y después venían a convertirse en el Señor y les costaba aún, ¿no? Quizá algunos robaban ahí en el comercio. No, hermano. Quizá algunos estaban acostumbrados, después vamos a ver, a excesos. ¿Qué voy a estar esperando a otro? No, aquí es distinto. Esta nueva religión es distinta. Por eso es importante entender el contexto. Ahora, la característica de la carta a los Corintios. Vamos a ver eso. La epístola de Pablo a los Romanos la definimos como la carta constitucional del cristianismo. En Romanos, el apóstol Pablo establece las doctrinas del pecado, la salvación, enseña sobre el servicio. Y sabemos que los últimos capítulos de Romanos, del 12 al 16, están dedicados a asuntos prácticos que tienen que ver con la vida religiosa. Por contraste, acá en 1 Corintios vamos a ver que desde principio a fin es una carta pastoral en la que Pablo demuestra la preocupación, la verdadera preocupación por la iglesia de Corintios. Vamos a ver en el capítulo 1 que dice, hermanos, llamados a ser santos. Y después vamos a ver, hermanos, dejen la fornicación. Hermanos, algunos están ebrios. Había problemas en la iglesia, pero había una preocupación. Pablo da consejos prácticos y no solo a aquella congregación en particular, sino que a toda la iglesia cristiana. Dice en el versículo 1, a la iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué lindo, ¿no? No habla sobre una iglesia en particular, dice, hermano, a todos los que han sido llamados a ser iglesia. La esfera de los problemas de Pablo que discute en 1 Corintios es lo suficientemente amplia entonces para que los miembros de cualquier congregación, como la nuestra, puedan recurrir a ella cuando estén en busca de dirección. Una de las características más sobresalientes de esta epístola es la forma tan completa en que Pablo trata los problemas tan específicos de la iglesia. Y eso va a ser súper bonito estudiar. Ahora, si yo, Eloy Guerrero, si yo tuviera que ponerle un nombre a esta nueva serie, serían errores, problemas y pecados. Porque es lo que vamos a estar estudiando en toda 1 Corintios. Algunos habían errores, que así no se hacían las cosas. Algunos habían problemas serios. Y en algunos casos había pecado de lleno. Porque efectivamente es lo que hay en la carta. Vamos a ver los problemas como la división, el debido respeto a los líderes, la disciplina, vamos a ver litigios, matrimonios arruinados, la influencia de este contexto cultural, las costumbres de este contexto de Corintios, problemas litúrgicos, problemas del culto oración, ideas erradas sobre la resurrección, la ofrenda y todo eso, y más. Bueno, Pablo recibe reportes de que la iglesia no andaba bien. Y por eso escribe esta carta. Lo vemos en 1 Corintios 1. Ahora, si todos nos movemos a 1 Corintios 1:11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los hermanos de Cloé se fueron de tarro, dirían algunos. O más de algunos, quizás la preocupación sincera, vieron esto, algunos de Cloé vieron esto y dijeron: hermano, ¿qué pasó acá? ¿Que no estuvo Pablo acá? Estuvo predicando, y ¿en qué momento pasó todo esto? Y Pablo responde a esa preocupación. Y vamos a ver entonces cómo se divide la carta de Pablo. Recordemos que estamos en una pequeña introducción para hacer un panorama general de lo que pasa en Corintios, para después, cuando vayamos específicamente, recordemos estas cosas: el contexto cultural, tantas religiones, cómo se movía la cultura en ese entonces. Bueno, la primera carta a los Corintios podemos dividirla en 5 partes. El que quiera anotar, lo anota. Pablo explica el problema siempre
explica el problema y luego responde recordándole verdades sobre el Evangelio. Siempre. Hay un problema, lo describe y responde. Así va a ser la forma de que aquí en adelante se va a desarrollarse. Primero, del capítulo 1 al capítulo 4, problemas de divisiones. Aquí comienzan los problemas de divisiones. En 1 Corintios 1, 12, ya leímos el 11, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahí vamos a ver que desde el capítulo 1 al 4, Pablo narra que hay problemas de divisiones en la iglesia, que hay bandos en la iglesia, que cada uno quiere seguir a su propio maestro. Y más de alguno dijo, no, pero yo soy de Cristo, los más espirituales. Bueno, y vamos a ver cómo Pablo también, del capítulo 1 al 4, estas divisiones las corrige, enseñando a la iglesia cuál debe ser su enfoque. En 1 Corintios 3, leamos el versículo 5. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De todo esto, vamos a ver que Pablo enseña sobre los roles de la iglesia y sobre todo que es Dios el enfoque de todo. Acá no hay maestros que fueron capaces de construir esto, sino que fue de Dios. Ahora, la segunda división, del capítulo 5 al capítulo 7, problemas de sexo. Sí, así. Habían hermanos que se estaban acostando con otros. Algunos iban a buscar sacerdotisas. Incluso había un hombre que estaba con su madrastra. Y todo esto pasaba en la iglesia. En la iglesia. 1 Corintios 5, 2. Dice así: y vosotros, acá está. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí Pablo está escribiendo de que las personas, describió el pecado y dice: ¿y ustedes en realidad están felices de lo que está pasando? No los conmueve nada. Había un problema de que estaban tan envanecidos con este pecado que no eran capaces de mirar que estaban errados. Bueno, porque había una diferencia aquí, el pensamiento griego y romano es que había una diferencia entre el cuerpo, que era pecado, y el espíritu, que es de Dios. Entonces, si pecaban en el cuerpo, no era tan malo porque el cuerpo es pecaminoso, pero el espíritu es de Dios, por lo espiritual hacia. Y Pablo dice, no funciona así. No. Porque para los judíos no había esa diferencia. En el capítulo 1 Corintios 6, 20, lo explica, dice: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí en los problemas de sexo vamos a aprender que el cuerpo también importa. Es importante. Por eso también hay que guardarlo. Tercera división, capítulo 8 al 10. Problemas en la comida. Había conflicto entre judíos con restricciones de comer, ¿no? Los judíos comer cosas específicas y contra los nuevos hermanos griegos que no tenían problema en comer, comían de todo. Y eso llevó ahí una pequeña problema en la iglesia. Algunos alimentos incluso eran sacrificados para ídolos, para dioses, y algunos no. Entonces los griegos decían, yo puedo comer lo que sea, y los dioses, sí, pero eso lo sacrificaron a los dioses. Pero ¿de quién inventó el animal? ¿De quién es la creación? Y había un conflicto ahí con la comida. 1 Corintios 8, 13. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, todo esto
lo vamos a estar viendo, por supuesto, lo vamos a estar estudiando. Y cómo Pablo, a través del Evangelio, va resolviendo estos problemas. Puse esto no porque esta es la solución, sino que porque hay una explicación. Y ahí el Señor, a través de Pablo, nos va a enseñar también a nosotros. 1, 2, 3, cuarta división, capítulo 11 al 14. Problemas en la reunión, problemas en el culto. Del 11 al 14 vamos a estar estudiando que habían abusos en la cena del Señor. No sé si se acuerdan. Habían algunos que no esperaban a otro hermano. Algunos llegaban con mucha comida, el hermano no tenía comida al lado. Algunos decían, voy a empezar a tomar la cena del Señor antes, y se tomaba 3 botellas antes, se embriagaba. Y todo esto pasaba en el culto de la iglesia. Había un desorden. Incluso también vamos a estar viendo del 11 al 14 que había personas que hablaban en lengua, se paraban y el hermano terminaba de hablar y decía, gracias hermano, pero no entendimos nada de lo que dijo. Gracias. Y Pablo dice, no hermano, hay que poner orden en esto, porque si no se entiende nada, lo está haciendo para usted nomás. Si usted se para acá y y dice, para la gloria del Señor, pero nadie entendió nada en el culto, hágalo en su casa mejor. Pero si hay alguien que va a interpretar eso y que nos puede decir, va a ser edificación para todos. Todo esto, desde el capítulo 11 al 14, lo vamos resolviendo. Y el 1 Corintios 14, 26. ¿Cómo va? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden, que al final es lo que prima. Y aún más con eso, no lo puse, pero dice, todo esto, lo primordial es el amor. Es el amor. El amor entre ustedes, hermanos. Capítulo 15. Otra división. Problemas con la resurrección. ¿Qué pasó acá? Bueno, en la cultura griega y romana, o sea, griega y romana digo porque la griega anterior que la romana, pero le copió muchas cosas. La resurrección era un tema que no existía, era ridículo. Esto ya le había pasado a Pablo, ¿se acuerdan? ¿No? Recordemos, Hechos 17, antes de llegar a Corintios, Hechos 17, 32. Le voy a dar lectura. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Areópago predicando y dijo al Dios no conocido? Toda una explicación, y cuando iba y Cristo resucitó a lo más. Gracias, todo bonito hasta ahí. Este era un tema común también en estas personas que vivían en Corinto. Y habían estos problemas. Había llegado ese pensamiento que por eso es importante saber que había filósofos, había maestros, porque todo este pensamiento venía de ahí, venía de su cultura. Ahora, y Pablo lo enfrenta categóricamente en 1 Corintios 15, versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, este pensamiento que venía de allá, Pablo dice, no, si la resurrección es una parte esencial de la salvación. Y no puede ser así. Si no hay resurrección, entonces ya vámonos todos para la casa.
Esto no era una parte ficticia del Evangelio. Y muchas veces nosotros también hay cosas que como del Evangelio que no tomamos, ¿no? Como que dejamos aparte y dicen, no, como que no la entiendo y no, quizás sí. Bueno, ahí vamos a aprender también sobre que cada parte del Evangelio es fundamental para nuestras vidas y para la iglesia. Y en el capítulo 16 de Corintios vemos, bueno, dice sobre la ofrenda y los saludos finales, que podríamos decir. Ahora, la iglesia entonces de Corintios no era perfecta, lo pudimos ver, porque eran personas imperfectas, estaban en vías de la perfección. Ahora, nosotros como iglesia Punta Mira tampoco somos perfectos, algunos más imperfectos que otros. Por eso también tenemos que ir de nuevo al Evangelio. Ahora, en la iglesia tendremos errores, tendremos problemas, también diferencias, pero una iglesia sana enfrenta los errores, enfrenta los problemas y enfrenta el pecado con la palabra de Dios. Y no puede pasarlo por alto. Esta iglesia, como lo vemos, quizás la iglesia de Corinto que está reflejada acá, tenía problemas quizás más, nosotros las vemos como, qué terrible, nosotros no tenemos ese problema. Pero todos somos llamados a enfrentarnos a los problemas, a enfrentarnos a los errores, a enfrentarnos al pecado y corregirlos. Eso es una iglesia sana. Fácilmente Pablo podría haber recibido a los hermanos de Cloé y dice, no, estos no son cristianos. Quizás ahí la palabra de Dios no fue efectiva. Quizás fue, no, dice sí, hermanos. Le dice hermanos. Son hermanos que tienen problemas y quiero ayudarle, hermano. De todo corazón quiero ayudarle. Una iglesia sana no pasa por alto el pecado, hermano. Y espero que en este estudio de Corintios que vamos a estar, nos ayude a vernos nosotros mismos a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia de Corintios, y podamos preguntarnos quizás nosotros, ¿hay divisiones en nuestra iglesia? ¿Hay bandos en nuestra iglesia? ¿Tenemos pecados sexuales en nuestra iglesia? ¿Tenemos problemas quizás con la comida, con el exceso en los cultos? ¿Tenemos quizás errores en nuestras reuniones que no son de edificación para nosotros mismos, sino que estamos edificándonos para nosotros y no para el Señor? Quizás hemos anulado partes del Evangelio que la hemos normalizado tanto, como los hermanos que no, la resurrección no, pero no importa, sigamos adelante. No. Quizás nosotros también hemos anulado partes del Evangelio y hemos seguido adelante nomás. Bueno, hermano, que sea un desafío como todos nosotros como iglesia, el vernos francamente frente a la palabra de Dios y que Dios corrija nuestros errores, nuestros problemas y nuestros pecados. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú nos dejaste tu palabra que es tan franca hacia nosotros, Señor. Gracias por dejarnos en escrito personas tan imperfectas y poder vernos, Señor, y decir, bueno, necesitamos de ti, Señor. Al final, Señor, no queremos hacernos perfectos por fuera, Señor, sino que tú nos perfecciones nuestra alma, nuestro corazón, Señor. A través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos vaya guiando a la santificación. Y no para ser una iglesia perfecta, sino para ser tu iglesia y honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ayuda a que cada parte de nuestra iglesia estemos buscando eso, Señor. Ayúdanos a que cada culto, cada cosa que hacemos sea en edificación a ti, Señor. Que cada acto que podamos hacer sea la manifestación del amor que hay en nosotros. Señor, ayúdanos a expresar, ser una iglesia sana, que busca corregir, Señor, a través de tu palabra. Guíanos en este estudio, Señor, que vamos a aprender, que iniciamos. Y, Señor, sé tú guiándonos a todos, a cada uno de nosotros y a cada uno de los predicadores para poder exponer claramente tu palabra, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.